Este es el resumen rápido sobre el podcast IA Decoded. A ver, sabemos que hoy la inteligencia artificial está literalmente en todas partes, y siendo honestos puede sentirse súper abrumadora. Pero este material es esa puerta de entrada fácil que estabas buscando. Piénsalo así. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a usar tu primer teléfono inteligente? Bueno, no necesitabas saber cómo programarlo, ¿verdad? Solo necesitabas saber qué botones presionar para que te fuera útil. Y esa es exactamente la promesa aquí. Entonces vamos a los puntos clave. Primero, su enfoque principal es darte una IA sin complicaciones. Esto está hecho 100% para cualquier persona que quiera usar estas herramientas en su vida diaria con cero, y de verdad, cero conocimiento. Pensemos en la siguiente escena por un momento. Un agente inmobiliario entra a una propiedad, digamos una casa de $500,000. Ajá. Con la cámara de su teléfono encendida, entra, enfoca el baño principal y dice así: sin rodeos, este diseño es un completo desastre, es súper incómodo y francamente esta casa está sobrevalorada. Una locura. Digo, históricamente esa frase hubiera sido, pues, la forma más rápida y segura de arruinar una venta. Totalmente. O de destruir una reputación entera en la industria de la noche a la mañana. Sin embargo, hoy en día, publicar esa misma honestidad brutal, así cruda, en Internet, podría ser la táctica de generación de negocios más lucrativa que existe. Wow. Bueno, pues bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a analizar un tema fascinante sobre cómo se construyen las relaciones y la confianza en la era digital. Y vamos a utilizar el sector de bienes raíces como nuestro lente principal para esto. Exacto. Es un ejemplo perfecto. Porque, a ver, durante mucho tiempo el marketing tradicional se ha sentido un poco como imprimir, no sé, 10,000 volantes de papel, subirse a un helicóptero y tirarlo sobre una ciudad entera. Sí, a ver qué pasa. Exacto, y simplemente cruzar los dedos, esperando que alguien en algún lugar los recoja y los lea. O sea, es un juego de volumen ciego y francamente de mucha, mucha fe. De demasiada fe, diría yo. Pero claro, al analizar cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales en la actualidad, la imagen cambia por completo. Es como pasar de ese helicóptero tirando papeles a tener un radar de alta precisión que encuentra exactamente a la persona que, justo en este preciso momento, está sentada en su sofá pensando seriamente en mudarse de ciudad. Es que esa evolución del helicóptero al radar que mencionas es fundamental. El objetivo de este análisis a fondo de hoy es decodificar cómo plataformas que son radicalmente distintas pueden usarse como un ecosistema cohesivo. Ajá. Porque estamos hablando de conectar cosas muy diferentes. El caos inmediato que vemos en TikTok, la durabilidad casi perpetua que tiene YouTube y la hiperlocalización de los foros de vecindario. Claro, son mundos distintos. Totalmente distintos. La misión aquí es entender cómo los profesionales pueden usar estas herramientas para construir relaciones reales a escala. Pero el punto clave es sin sufrir un agotamiento crónico por intentar generar contenido sin parar, porque te quemas. Obvio, es insostenible. Exacto. Esto va mucho más allá de simplemente vender casas. O sea, esto es una clase magistral sobre la economía de la atención humana en la actualidad. Ok, vamos a desempacar esto. Porque para entender la estrategia completa, pues primero hay que desarmar este mito gigante de que todas las redes sociales funcionan exactamente igual. Que es un error muy común. Sí, muchísimas empresas y profesionales actúan como si Instagram, Facebook o TikTok fueran la misma cartelera publicitaria en la autopista, digamos, solo que pintada de un color distinto. Y esa es la primera trampa estratégica. Hay una diferencia estructural masiva entre el funcionamiento de estas plataformas. Y es vital empezar, yo creo, por la que probablemente sea la más incomprendida de todas, que es TikTok. Uy, sí, la más mal entendida. Durante mucho tiempo, la percepción general era que se trataba exclusivamente de, una aplicación de entretenimiento ligero. De bailecitos y ya. Exacto, coreografías virales y cosas así. Pero su arquitectura subyacente es revolucionaria si la comparamos con la vieja guardia de las redes sociales. O sea, la diferencia estructural es asombrosa, de verdad. Y podemos pensar en Instagram o Facebook con la siguiente analogía. Publicar ahí es como dar un discurso muy emotivo en tu propia fiesta de cumpleaños. Me gusta esa imagen. Claro, porque puede que el discurso sea brillante, pero la cruda realidad es que solo te están escuchando los invitados, la gente que ya te conoce.
El contenido se muestra principalmente a una base de seguidores preexistente. Ajá, a los de siempre. Y ese alcance orgánico hacia gente nueva es increíblemente limitado y, pues con el tiempo, además tiende a deteriorarse. Pero TikTok opera bajo una premisa que es completamente opuesta. Es como pararse en la plaza más concurrida de toda la ciudad con un megáfono mágico. Un megáfono que solo le traduce la voz a los oídos de las personas que están a punto de comprar una casa. Lo fascinante aquí es cómo ese megáfono mágico altera por completo la física de la adquisición de clientes. Digo, las plataformas tradicionales se basan en el gráfico social, o sea, a quién conoces y a quién sigues. Claro, tus amigos, tu familia. Exacto. Pero TikTok introdujo el gráfico de intereses. Su algoritmo es un motor de predicción. Analiza el comportamiento del usuario milimétricamente. Cuánto tiempo mira un video, qué tipo de temáticas le hacen detener la pantalla, todo eso. Ajá. Y basado en eso, toma el contenido y se lo muestra a absolutos desconocidos. Y en el contexto inmobiliario, pues el manual tradicional te dice que conseguir nuevos prospectos es un proceso lento y dolorosamente costoso. Uy, carísimo. Requiere pagar, no sé, campañas publicitarias enormes o enviar correos postales impresos a todo un código postal durante meses. O depender de las famosas referencias de boca en boca que toman años, a veces décadas en madurar realmente. Precisamente. Pero esta estructura predictiva de TikTok permite que un video llegue orgánicamente, o sea, sin pagar, a miles de personas que están en las etapas súper tempranas de su recorrido de compra. Las etapas donde apenas lo están pensando. Exacto. Personas que tal vez apenas están soñando con mudarse, que están formando sus primeras impresiones sobre cómo funciona el mercado de las tasas de interés o qué vecindario es más seguro. Y lo hacen muchísimo antes de estar listos para interactuar formalmente con una agencia o un agente. Y claro, al llegar a ellos en esa fase de sueño o de investigación previa, pues se logra anclar una marca personal de manera increíble. Pero bueno, esto nos lleva al siguiente obstáculo lógico en esta inmersión. A ver. Si este algoritmo expone el contenido a una multitud de completos extraños, ¿qué tipo de mensaje hace que un extraño detenga su pantalla y decida confiar en un profesional que nunca ha visto en su vida? Esa es la gran pregunta. Porque seamos honestos, los típicos videos corporativos súper producidos, con música de ascensor de fondo y fotos inmaculadas de cocinas perfectas, francamente se hunden como una piedra en esa plataforma. Se hunden. Y se hunden porque fallan por completo en generar lo que la máquina realmente valora. Existe esta creencia, que es muy errónea, de que los algoritmos solo cuentan los me gusta. Claro, el corazoncito y ya. Ajá, pero en realidad, la visualización pasiva no sirve de casi nada hoy en día. Las plataformas evalúan 4 señales de compromiso profundo. Ok. Primero, la tasa de retención o de visualización completa. Si alguien empieza un video y se queda mirándolo hasta el último segundo, bueno, es una señal innegable de valor. Retuvo su atención total. Exacto. Segundo, los compartidos. Si un usuario le envía ese video a su pareja por mensaje directo, por ejemplo, eso indica una relevancia altísima para la plataforma. Claro, es como decir, oye, mira esto que nos interesa. Tal cual. Tercero, los comentarios, pero los que generan debate o muestran una reacción más analítica. Y cuarto, los guardados. Un guardado indica que la información fue tan densa o tan útil que la persona necesita archivarla obligatoriamente para consultarla en el futuro. Para volver a verla. Exacto, porque nadie, pero absolutamente nadie, guarda un comercial pulido y corporativo de una agencia inmobiliaria para verlo un viernes por la noche en su casa. Es que obvio, ¿no? Entonces, digo, si lo pulido y lo corporativo no funciona para nada, ¿qué es lo que detiene a ese usuario? Pues parece que el algoritmo premia algo que va totalmente en contra del instinto comercial clásico. Sí. Premia la vulnerabilidad y la educación descarnada. O sea, estamos hablando de videos del estilo, los 3 secretos que tu vendedor no quiere que sepas, o explicaciones sin jerga sobre conceptos que normalmente son intimidantes para la gente. Exactamente. Por ejemplo, desmitificar qué demonios es el dinero de garantía. Ese depósito inicial que se entrega al firmar un contrato para demostrar que la intención de compra es seria y que aterra a tantos compradores primerizos porque sienten que van a perder sus ahorros de toda la vida. Esa educación directa, sin filtros, es oro puro.
Y esto conecta, de hecho, directamente con el escenario que planteamos al puro inicio, el de entrar y criticar el baño de la casa en venta. Ah, claro. En la superficie, pues parece una locura comercial. Es que, a ver, deteniéndonos un segundo ahí. Espera un momento. Sí, dime. Me estás diciendo que la mejor táctica de ventas para un agente hoy en día es literalmente entrar a una casa y criticar el baño o decir públicamente que el precio es absurdo. Digo, ¿no va esto en contra de todo lo que históricamente ha significado la palabra vender? Sí, totalmente. Porque desde siempre el trabajo de ventas ha consistido en resaltar lo positivo, maximizar el atractivo de la propiedad y ocultar o minimizar las fricciones. O sea, entrar y señalar activamente los defectos de diseño de un lugar parece una táctica diseñada para no cerrar un trato jamás en la vida. Entiendo perfectamente la disonancia ahí, porque sí, desafía un siglo entero de entrenamiento tradicional en ventas. Pero no se trata de ser negativo o simplemente por el placer de quejarse o de destruir el mercado local. Se trata de un posicionamiento estratégico a largo plazo. Ok. Cuando un profesional señala un defecto que es real y tangible, instantáneamente deja de ser percibido por la audiencia como un vendedor desesperado por cobrar una comisión rápida. Se quita ese traje de vendedor. Exacto. En ese preciso milisegundo, la percepción del consumidor cambia, y el profesional pasa a transformarse en un asesor de confianza, en un guardián de los intereses del cliente. Claro. Ser quien dice la verdad, incluso cuando, oye, esa verdad es súper incómoda o quizás retrase una venta inmediata, eso construye una lealtad que ningún folleto brillante o anuncio pagado puede igualar jamás. En un mar lleno de filtros digitales y publicidad engañosa, pues la honestidad radical es el elemento más disruptivo para capturar la atención humana. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, para que la audiencia siquiera llegue a escuchar toda esa honestidad radical que mencionas, primero hay que lograr que no sigan deslizando la pantalla hacia arriba. Ese es el gran reto, sí. Y la ventana de oportunidad es brutal. O sea, estamos hablando de apenas 1 a 3 segundos. Nada, es un parpadeo. Es el famoso gancho. Y no se trata solo del guión, de lo que dices, sino de toda la coreografía visual. Porque si un video comienza, digamos, con alguien sentado formalmente en un escritorio de caoba, acomodándose la corbata y diciendo, «Hola, soy el director de la agencia tal», olvídalo. La partida está perdidísima antes de empezar. La gente ya se fue. Se fue. Es que el algoritmo detecta inmediatamente ese deslizamiento rápido del usuario, cataloga el video como aburrido y ¡pum!, sepulta el contenido para siempre. Lo entierra. Sí. La ciencia del gancho exige empezar en medio de la acción. La imagen tiene que ser dinámica, alguien caminando por la acera, sosteniendo un vaso de café, mirando directamente a la lente y lanzando una afirmación urgente. Ajá, que te atrape. Un excelente ejemplo que analizamos es abrir un video diciendo algo como «El banco puede negarle la hipoteca el mismo día de la firma final, y he visto a clientes perderlo todo porque nadie les avisó esto». Uf, qué fuerte. Claro, el cerebro humano está evolutivamente programado para no ignorar una amenaza inminente, especialmente cuando viene combinada con información privilegiada. Pero esto generó un choque frontal gigantesco con la cultura de otras plataformas. Pensemos un momento en la fricción estética. Instagram, históricamente, arrastra un algoritmo que favorece toda esta aspiración visual. Lo bonito, lo perfecto. Exacto, fue construida sobre la fotografía de estilo de vida, exigiendo básicamente ser como una revista de diseño impecable, ¿no? Con iluminación de estudio, una estética sumamente curada. Y por el contrario, la naturaleza predictiva de TikTok, pues exige crudeza. Totalmente. Exige la cámara en la mano, un poco de temblor al caminar, el ruido del tráfico de fondo y esa luz natural que es lo que valida que lo que estamos viendo es, entre comillas, real. Entonces, la gran pregunta que surge aquí para cualquiera es, ¿cómo evita un profesional volverse completamente loco intentando mantener dos personalidades opuestas para satisfacer a plataformas que son tan distintas? Es que esa parálisis por análisis de la que hablas es el punto exacto donde la gran mayoría tira la toalla y abandona la estrategia. Normal, es alocador. Pero la solución no pasa por desarrollar un trastorno de identidad digital, Pasa por implementar un flujo de trabajo que sea verdaderamente eficiente. El punto medio práctico, digamos, es grabar en formato de video vertical corto adoptando esa crudeza y autenticidad que demanda el público moderno en TikTok. Ok, grabar natural. Sí, al natural.
Una vez creado, se descarga ese mismo video, se le elimina la marca de agua, porque ojo, algoritmos como el de Instagram penalizan súper severamente el contenido que lleva el logo de un competidor impreso en la pantalla. Uy, sí, te bajan el alcance a 0. A 0. Entonces le quitas la marca de agua y lo redistribuyes estratégicamente en Instagram Reels y también en YouTube Shorts. Esa adaptación cruzada, o sea, reciclar el contenido, es un salvavidas operativo espectacular. Y ya que mencionamos YouTube, creo que es fundamental detenernos ahí un momento, porque resulta ser el secreto mejor guardado de toda esta industria. Me encanta visualizar el ciclo de vida del contenido con una analogía que es bien simple. A ver. Publicar en la inmensa mayoría de las redes sociales es un poco como ir al supermercado y comprar 1 litro de leche. Ok. Tiene una fecha de caducidad cortísima. En cuestión de horas o un par de días a lo sumo, ese reel de Instagram desaparece del radar y ya no existe en el flujo de absolutamente nadie. ¿Se murió? Sí, desaparece. Sin embargo, publicar un video extenso, bien hecho en YouTube, es como adquirir bienes raíces digitales. Es una propiedad que sigue cobrando renta, sigue atrayendo inquilinos y sobre todo generando valor muchos años después de haber sido construida y publicada. Me encanta esa analogía. Si conectamos esto con el panorama general de las redes, la diferencia fundamental radica en la psicología del usuario cuando abre la aplicación. YouTube no es simplemente otra red social de entretenimiento más, es el segundo motor de búsqueda más grande del planeta, operando literalmente bajo la misma infraestructura gigante que Google. Es Google en video, prácticamente. Exacto. Cuando alguien abre TikTok o abre Instagram, generalmente están en un estado mental de, digamos, distracción pasiva. Sí, matar el tiempo. Están haciendo fila en el supermercado, deslizando la pantalla a ver qué les sorprende. Pero en YouTube la cosa cambia. El usuario llega con una intención de búsqueda activa. Se sientan frente a su computadora o en su teléfono y teclean activamente sus problemas o sus dudas existenciales. Esa intención de búsqueda cambia completamente la calidad de la atención que te prestan. Y esa calidad de atención es justo lo que permite que funcionen los formatos largos, ¿no? Un video de 20 minutos que se titule ¿Cómo es realmente vivir en la zona de Doral? Funciona de maravilla porque, no sé, al otro lado del país hay una familia que está a punto de reubicarse por trabajo y necesitan respuestas profundas. Necesitan detalles. Necesitan presupuestos detallados, análisis de las escuelas para los niños. No les sirve de nada un bailecito de 15 segundos señalando textos en la pantalla para tomar una decisión tan grande. Para nada. Y es ahí, justo ahí, donde el arte de crear los títulos se vuelve una cuestión de pura supervivencia algorítmica. Digo, los creadores que son más novatos suelen usar títulos corporativos y áridos, cosas como recorrido por vecindario 4. ¡Qué aburrido! Nadie busca eso. Nadie. Ese título es completamente invisible para el sistema. El secreto real está el titular el contenido usando exactamente las mismas palabras que ese cliente angustiado está tecleando en el buscador a las 2 de la mañana. Claro. Algo como vivir en Doral, los 3 problemas ocultos que nadie te cuenta antes de comprar. Un video con ese nivel de especificidad y de resolución de problemas sigue capturando clientes, y clientes de altísimo valor 2 o 3 años después de su publicación. O sea, es apalancamiento puro y duro del tiempo que invertiste en grabarlo. Totalmente. Es construir un activo digital que trabaja solo mientras uno duerme. Ahora bien, mientras YouTube y TikTok son estas máquinas colosales para capturar atención masiva y agarrar esas intenciones de búsqueda súper amplias, nuestra inmersión también revela un submundo de plataformas que están subestimadas. Los mercados ocultos. Exacto, mercados ocultos que dominan nichos hiperespecíficos y que, si se entienden bien sus mecánicas, son extraordinariamente lucrativos. Empecemos hablando un poco de LinkedIn, por ejemplo. LinkedIn es fascinante. Y lo es porque la mecánica del contenido exitoso ahí invierte por completo las reglas del video corto que acabamos de hablar. Es otro idioma. Otro idioma. Es un terreno diseñado para clientes de muy alto valor patrimonial. Estamos hablando de ejecutivos en medio de una reubicación corporativa, fundadores de empresas exitosas, inversores institucionales. Y en este entorno tan específico, la crudeza de la cámara temblando en la mano no funciona. Ahí sí te penaliza el usuario. El algoritmo y la gente ahí recompensan la profundidad analítica.
O sea, textos largos, muy bien estructurados, que desglosen casos de estudio reales. Como contar una historia de negocios. Exacto. Por ejemplo, explicar en detalle las lecciones legales y financieras de una transacción comercial súper compleja que estuvo a punto de fracasar y cómo se salvó. Se trata de demostrar tu pericia y tu sofisticación intelectual. Y sobre todo, evitando a toda costa la promoción de ventas directa y desesperada. Claro, ese enfoque más corporativo para LinkedIn tiene todo el sentido del mundo. Pero, a ver, cuando el análisis se mueve hacia plataformas como Facebook y especialmente Nextdoor, ahí es donde surge mi escepticismo natural. A ver, cuéntame. Porque cuando escucho esos nombres, Facebook, Nextdoor, la imagen mental inmediata que tengo son discusiones vecinales interminables sobre un espacio de estacionamiento que alguien ocupó mal. Clásico. O debates furiosos sobre dónde poner los contenedores de basura, anuncios de perritos perdidos. O sea, ¿realmente existe un modelo de negocio inmobiliario de alto valor escondido en medio de todo ese ruido comunitario tan, digamos, cotidiano? Entiendo perfecto de dónde viene eso. Es un escepticismo muy común. Y te digo algo, es exactamente la razón por la que la gran mayoría de los profesionales ignora estas plataformas por completo. Dejan el dinero en la mesa. Dejan la puerta abierta de par en par para quienes sí entienden su mecanismo. Empecemos por analizar la demografía. Facebook, nos guste o no, sigue siendo un gigante absoluto para la población que tiene entre 35 y 65 años de edad. Que son los que tienen el dinero. Estadísticamente, ese segmento poblacional es el que concentra el capital necesario para comprar, vender o expandir su patrimonio inmobiliario. Pero, ojo, la estrategia no pasa por usar tu perfil personal para publicar fotos aburridas que digan «se vende». El tesoro escondido está en meterse a los grupos comunitarios cerrados y usar las herramientas hiperlocales. O sea, como aportar valor sin pedir la venta a cambio inmediatamente. Exactamente eso. Participar activamente en debates sobre, no sé, el nuevo plan de desarrollo de la ciudad, hacer transmisiones en vivo explicando cómo van a afectar los nuevos cambios en los impuestos a la propiedad del condado, o incluso utilizar el marketplace de manera creativa para conectar con gente local. Y esto nos lleva directo a Nextdoor, que básicamente toma este mismo concepto pero lo lleva a un nivel hiperlocal casi microscópico. Porque a diferencia de otras redes donde literalmente cualquiera entra, crea 3 cuentas anónimas en 2 segundos y empieza a comentar, Nextdoor exige que los usuarios verifiquen su dirección postal real para poder unirse a la conversación de ese barrio específico. Y esa fricción inicial, el tener que verificar que vives ahí, es su mayor ventaja competitiva. Porque elimina de tajo el anonimato tóxico y crea un ecosistema que es de una escala más baja, sí, pero de altísima confianza. Son tus vecinos reales. Exacto. En Nextdoor las interacciones son con vecinos reales, con nombre y apellido. Si un profesional se dedica de manera constante a responder preguntas cotidianas, a recomendar contratistas que sean confiables para arreglar techos o a explicar cómo la construcción de un nuevo parque va a afectar positivamente la plusvalía de esa zona, gradualmente se convierte en el alcalde digital de ese vecindario. Y esto crea algo que en el mundo de los negocios llamamos un foso defensivo. ¿Un foso defensivo? O sea, como el de un castillo medieval que tiene agua alrededor y protege el negocio contra los invasores que vienen de afuera. Correcto, la analogía es perfecta. Es una ventaja competitiva tan, pero tan profunda en la comunidad que ningún forastero, ninguna agencia gigante puede entrar y robarte los clientes simplemente gastando miles de dólares en publicidad pagada. Porque no tienen la confianza local. Exacto. Ahora, hay que ser claros, la recompensa en Nextdoor es de combustión muy lenta. Nadie, pero nadie te otorga la venta de su casa como agradecimiento por haberle ayudado a encontrar a su perro perdido. Obvio no, sería rarísimo. Pero cuando ese mismo propietario finalmente decide vender su propiedad, no sé, 8 meses o 2 años después de esa interacción, la psicología humana dicta el resultado. ¿A quién crees que van a contactar primero? Pues al que ya conocen. Siempre van a elegir al profesional que ya es una autoridad familiar, que es una cara confiable en su comunidad digital. Se convierte literalmente en la única opción lógica en su cabeza. O sea, es cultivar tu granja digital con una paciencia monumental, a largo plazo. Pero a ver, pongamos todas las piezas sobre la mesa por un momento, porque es mucha información. A ver. Tenemos TikTok para alcanzar masivamente extraños, ¿no? A través de este gráfico de intereses. Tenemos Instagram para mantener una relación profunda y visual con la base de contactos que ya tenemos. Luego está YouTube para capturar esas intenciones de búsqueda largas. LinkedIn para atraer el capital corporativo de alto valor.
Facebook para la demografía madura y encima Nextdoor para dominar tu código postal. Suena muchísimo trabajo. Es que, con todo este arsenal desplegado al mismo tiempo, la parálisis por análisis es una certeza clínica para cualquier profesional normal que intente ejecutar esto. O sea, la sensación de ahogo debe ser inmensa todos los días. ¿Y lo es? Esa sensación de ahogo destruye muchísimas más estrategias que cualquier cambio de algoritmo de las plataformas. Es físicamente imposible, para un ser humano normal, estar presente con alta calidad en todos esos frentes simultáneamente si se está empezando desde cero. Necesitarías un equipo de 10 personas. Exacto. Por eso, el manual estratégico establece una norma que es inquebrantable, la famosa regla de las 2 plataformas. El error fatal de los novatos es dispersar su energía intentando estar en todas partes. La táctica inteligente exige elegir únicamente 2 canales. ¿Solo 2? ¿Solo 2? Por ejemplo, decidir dominar Instagram para nutrir a tu audiencia cálida, a los que ya te conocen, y dominar TikTok para la adquisición agresiva de prospectos completamente nuevos. Y solo cuando esos 2 motores ya funcionan con una fluidez operativa casi automática, solo hasta ese momento se permite agregar un tercer canal. Y es justo aquí, en esta orquestación logística de escalar el contenido, donde entra el elemento más transformador de nuestro tiempo, la inteligencia artificial. Y aquí hay un pánico generalizado en la industria, porque muchos piensan que usar herramientas de IA significa delegar su personalidad por completo, generando estos textos que suenan robóticos, súper genéricos y sin alma. Sí, el típico texto de ChatGPT sin editar. Exacto. Pero la clave que desentraña este análisis que estamos haciendo es que la inteligencia artificial no debe usarse como una especie de creador de contenido mágico que se inventa las cosas de la nada. Su verdadero rol es el de un traductor cultural de alta velocidad. Esa es la definición perfecta. Claro, porque el experto humano sigue siendo indispensable para aportar lo que importa, la materia prima. O sea, tu experiencia cruda, tu intuición del mercado local, la lectura de las emociones que tuvo un cliente tuyo durante una visita a una casa esa misma mañana. Esa carnita la pones tú. Es que esa es la distinción que separa a los creadores novatos de los verdaderos maestros. Publicar el mismo texto, copiar y pegar idéntico en todas las redes sociales, es un error gravísimo que los algoritmos castigan hoy en día. Claro, no puedes hablar igual en LinkedIn que en TikTok. Exacto, pero reescribir manualmente cada pieza, palabra por palabra, para ajustarse a cada red, es una receta segura para el colapso mental. Te quedas sin vida. Y aquí es donde se usa un modelo de lenguaje avanzado, como Claude, por ejemplo. Veamos un caso de uso bien específico para ilustrar el cómo se hace esto en la realidad. Sí, me encanta. Bajémoslo a la práctica para quienes nos escuchan. Supongamos que un agente nota una tendencia muy clara en su mercado local. Se da cuenta de que las casas con piscina, que antes eran súper codiciadas por todos, de repente están tardando el doble de tiempo en venderse porque resulta que los costos de mantenimiento mensual han subido drásticamente en esa ciudad. Ok, un dato súper útil. Esa es la observación humana experta. En lugar de sentarse frente a la computadora y pasar 3 horas escribiendo diferentes guiones, el agente simplemente introduce esas notas básicas, esos viñetas en la inteligencia artificial y le da una instrucción precisa, como si fuera su asistente. Le pide, toma esta observación que hice sobre las piscinas y tradúcela en 3 formatos distintos. Ajá. Primero, redacta un gancho provocativo y un guión dinámico para grabar un TikTok. Segundo, escríbeme un análisis sobrio y profesional sobre el retorno de inversión y el costo de capital de tener alberca. Esto para LinkedIn. Y tercero, genera el texto corto y visual para un carrusel en Instagram. ¡Wow! La IA comprende a la perfección los dialectos y las costumbres de cada plataforma. La brillantez estratégica, la idea original, siempre le pertenecen al humano. La IA simplemente ejecuta la adaptación cultural masiva a escala. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que ese flujo de trabajo apalancado con tecnología elimina por fin la gran barrera del tiempo. Pero, a ver, hay que ser muy realistas. Incluso con la inteligencia artificial más avanzada y veloz del planeta trabajando para ti, la consistencia sigue siendo el filtro definitivo en este juego. Absolutamente. Y debe quedar sumamente claro para todos. Ninguna de estas estrategias, por más avanzadas que sean, funciona como un truco de magia instantáneo. No te haces rico de la noche a la mañana. Para nada. 6 semanas de hacer publicaciones esporádicas cuando te acuerdas no van a transformar la cuenta bancaria de nadie.
La literatura y los datos muestran que se requiere una ejecución implacable, constante, de unos 6 meses a un año para que esta gran bola de nieve ruede y empiece a generar resultados financieros tangibles. Sí, requiere paciencia. Porque el objetivo final de hackear algoritmos, escribir buenos ganchos y usar la IA para adaptar formatos, no es coleccionar métricas de vanidad, ¿sabes? Ni inflar el ego con visualizaciones vacías de gente que nunca te va a comprar. El objetivo primordial es construir una relación de confianza asimétrica con el mercado. Es que es un cambio de paradigma absoluto. Pasamos de una industria basada históricamente en el marketing de persecución, El rogar por atención. sí, donde literalmente se persigue al cliente con llamadas frías que nadie quiere contestar y volantes en los parabrisas, a una era de marketing de atracción, donde tu autoridad digital, tu educación gratuita, hace que el cliente sea quien levante la mano primero y te busque a ti. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión que es monumental a mi parecer. Si logramos entender que las redes sociales, en su núcleo más puro, no son simples vallas publicitarias estáticas en una carretera digital, sino que son inmensas máquinas que están diseñadas para construir relaciones y generar confianza a una escala que, bueno, físicamente nos sería imposible de replicar tomando cafecitos o asistiendo a 100 reuniones de networking al mes. Sería humanamente imposible. Totalmente. Si entendemos eso, la definición misma del trabajo diario de un profesional se transforma de raíz. El valor del profesional moderno en esta era ya no reside únicamente en mostrar el inventario de casas bonitas, sino en documentar de manera transparente y real la realidad del mercado, con lo bueno y con lo malo. Y justo eso, documentar esa realidad sin filtros artificiales y sin esconder nada, nos lleva a un cierre que desafía de frente y yo creo que rompe todo lo que enseñan las escuelas de negocios corporativas tradicionales. En esta inmersión a fondo hemos descubierto una verdad que es fascinante. El mayor crecimiento de audiencia y, sobre todo, la mayor generación de confianza en la actualidad se obtiene mostrando abiertamente las fallas de un producto. Totalmente. Implica un proceso complejo como, por ejemplo, conseguir una hipoteca que no te aprueban y grabando todo este conocimiento de muchísimo valor con el ruido impredecible de la calle de fondo y una cámara que te vibra en la mano mientras caminas. Y sin la luz perfecta. Exacto. Es una reflexión súper vital para la próxima vez que alguien que nos escucha dude en publicar una gran idea simplemente por sentir que no cuenta con un estudio de grabación profesional o un micrófono carísimo. Si la honestidad radical, la vulnerabilidad y la crudeza estética se han convertido, nos guste o no, en las métricas definitivas para ganarnos la confianza humana en línea, ¿qué sucederá en la próxima década con nuestra noción misma de lo que significa el profesionalismo? Es una gran pregunta. Es decir, es posible que en un futuro inminente, un futuro que va a estar dominado por avatares generados por computadora y textos sintéticos creados por robots, verse demasiado profesional, verse excesivamente pulido y corporativamente perfecto, sea interpretado por el consumidor no como una señal de gran autoridad, sino como la mayor señal de advertencia y desconfianza posible. Es una paradoja fascinante sobre la cual meditar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Nos encontramos en la próxima exploración. Este es el resumen rápido sobre los anuncios y el próximo episodio del podcast IA Decoded. Hoy cerramos este podcast semanal sobre inteligencia artificial. Y bueno, es un segmento que te explica cómo apoyar el show y te da un adelanto táctico de esa herramienta que, literal, te va a salvar la vida la próxima semana. Primero, hablemos del ecosistema del show, porque sí, IA Decoded lanza un episodio nuevo cada semana que puedes seguir en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y mira, cuando te pedimos una reseña, piénsalo como dejar una propina digital, ¿sabes? Es básicamente un mapa que guía a